Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al prácticamente el inicio del proceso educativo. Pese que, bueno, habíamos ya iniciado desde la semana anterior, está pendiente todavía un par de clases de la semana anterior, ya los voy a subir en el transcurso hasta el día viernes, las explicaciones correspondientes, teniendo en cuenta que ustedes tienen que revisar todo el material desde el inicio del proceso educativo hasta el fin de esta unidad para que puedan rendir el examen que ya se encuentra. Ustedes, los que habrán ingresado al aula virtual, ya pueden seguir viendo cómo está estructurado nuestras aulas virtuales, de los contenidos, que no es otra cosa prácticamente que la continuidad del proceso educativo anterior de lo que estaban en noveno. Se ha dado un proceso de una continuidad similar, lo único que se ha ampliado es el bucle o es el icono donde se encuentra el examen, que también obviamente se encuentra ya por separado. Es el único cambio que existe. El resto es totalmente similar como se ha venido trabajando. Señores y señores, bienvenidos a este nuevo reto, ingresando ya a la última etapa correspondiente de la básica. Ya una vez que aprueben este proceso educativo, ustedes ya se encaminarán a lo que corresponde el bachillerato. Así es que iniciemos con pie derecho. Les deseo la mejor de las suertes en el desarrollo de todo este proceso educativo. Buenas noches, Liz. Buenas noches, licenciado. No, licenciado. Licenciado, buenas noches. Aquí no. Buenas noches a cada uno de ustedes y qué gusto poder escuchar a algunos compañeritos que ya vienen del proceso educativo anterior. No sé si tenemos compañeros nuevos o compañeras nuevas que se integran a este proceso educativo. Me gustaría saber si es que se encuentran compañeros por primera vez están cursando este periodo académico en la unidad educativa de Benecer. ¿No? Entonces, todos son compañeritos. Dicen buenas noches, disculpe que le moleste. No estuve bien al inicio, no pude ingresar, me disculpe. Hacemos con las debidas carátulas. Sí, con las debidas carátulas tienen que hacer. Ya saben, el inicio del proceso educativo para las tres materias que yo les doy, sociales, naturales, inglés, tienen que iniciar solo la primera tarea nada más. Esta primera tarea que ustedes van a hacer, tienen que hacerlo con la carátula incluida. Recuerden que al hacer la carátula, obviamente, ¿qué es lo que hacen ustedes? Lo que acumulan es puntos. Mientras mejor presentado, ya saben, mientras mejor presentado esté su tarea, ustedes obviamente obtienen un puntaje más alto o el puntaje perfecto que todo mundo busca. Así es que una de las recomendaciones, y bien que me hace, llama a colación este tema, las carátulas sí son indispensables para las tres materias que yo les voy a dar. Me imagino que para las otras también, pero en el caso de mis materias, las tres materias que yo les doy, las tres materias que imparto, las tres tienen que estar con carátulas, solo esta primera tarea, el resto ya no. El resto ustedes tienen un encabezado que tienen que cumplir en el desarrollo de las actividades y eso es todo. ¿Sí está comprendido, compañeritos? Sí, Lisen. Sí, dicen, comprendido. Chévere. Entonces, una vez que hemos visto, ¿ustedes ya han tenido la oportunidad de ingresar y revisar el aula virtual, sus aulas virtuales? Mm, Yo Yo tenía sí, conveniente, Lisen. dice, porque tocaba vuelta a ir al chat del link que nos envió el licenciado, no, vuelta a toque. No, o sea, la inquietud es de si hay que va a descargarse la aplicación Moodle para las Ya tareas, todo no. eso. Ya no, ya no. Tienen que ingresar directo, tienen que ingresar, tienen que, igualito que estuviera ingresando a Facebook, igualito que estuviera ingresando a cualquier otra página, ustedes tienen que colocar en el navegador de Internet, cualquiera que ustedes utilicen, Chrome o Mozilla, ustedes pueden colocar ahí el link que se les proporcionó. Ya saben que el usuario es su número de cédula con guión, pero la contraseña es solo el número de cédula sin el guión. Esas son las características para poder ingresar. Y esas son las características en cuanto para que puedan ingresar a sus aulas virtuales. Eso es todo. Esta vez, obviamente, se ha corregido porque había mucho problema en cuanto a descargar la aplicación y una serie de cosas más que, obviamente,
les dificultaba a los estudiantes. Ahora se los hace directamente a través del link. Ponen, obviamente colocan el link y ahí se les va a desplegar la página principal donde ustedes pueden, sale el texto predictivo donde dice acceder. Dan clic en acceder y automáticamente ponen usuario y contraseña en ese orden. En el primer cajón ponen el usuario, en el segundo cajón la contraseña e ingresan a sus aulas virtuales. Y eso es todo. Es mucho más fácil de la manera que esta vez obviamente les ha configurado el compañero de TICS. Eso para que ustedes puedan seguir revisando, seguir ingresando. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, tienen algún problema el momento de ingresar, obviamente ustedes pueden dirigirse o pueden llamar a secretaría que inmediatamente les darán soporte técnico. En el caso de que obviamente no sean atendidos alguna cosa, me pegan una llamadita o me dejan un mensaje y yo inmediatamente procedo a enviarles las novedades que se presenten en el aula de ustedes, compañeros, que corresponde a 10º año de educación general básica. Esto en Listen, cuanto, disculpe. dígame. Verá, a mí me enviaron el link del grupo, pero yo tengo, si, o sea, no hay problema si utilizo el Moodle mismo, porque yo días el examen de cómo es, de antes digamos, del que sabes dar primerito. Ya sí, el de conocimientos. Ajá, y se me abrió perfectamente. Ya. En Moodle mismo se abrió Ya, para mí. si es que ustedes quieren utilizar con la aplicación, no hay ningún problema, pero también lo pueden hacer a través del link, que es mucho más fácil. Ya, pero si usted, Bueno, compañera Lady, usted se acomodó o se siente mucho más cómoda utilizando sí, la aplicación, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes ingresen, lo importante es que ustedes revisen su plataforma y obviamente en esta semana que ya tenemos tareas, obviamente sigan haciendo las entregas de las tareas. Eso es lo importante, que ustedes sigan cumpliendo con sus obligaciones. Y ya saben, ya se acaba la unidad e inmediatamente yo califico, inmediatamente yo subo notas y ustedes ya tienen todo al día en ese sentido, compañeros, ¿sí? ah, gracias, dicen, porque yo la verdad, bueno, con esta aplicación no he tenido ningún inconveniente y se me abre, o sea, toda la plataforma está bien, Claro, al sí, menos sí, para mí. perfecto, perfecto, compañero. Ya. Y es bueno, por ejemplo, esta inquietud y el desarrollo de la compañera. De pronto algunos otros compañeros igual se sienten cómodos al usar el aplicativo de Moodle. Obviamente también lo pueden seguir utilizando, pero obviamente se le ha buscado configurar de tal manera que no sea necesario utilizar esa aplicación, sino se lo puede hacer de forma directa. Cualquiera de las dos formas sirve. Lo importante es que ustedes ingresen. Eso es todo en cuanto a esta parte, ¿sí? Eso en cuanto a la inquietud de Lady. No sé si tienen alguna otra inquietud más y si no pasamos de inmediato ya al desarrollo de la presente clase. No, listo, compañeros. Vamos a iniciar, vamos a proceder a desarrollar el contenido de la clase y en pantalla ustedes ya pueden observar, como es de costumbre, como se ha venido trabajando siempre, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. En esta semana ya tenemos tarea, estamos en la unidad número 1, vocabulary, y vamos a ver un tema bastante facilito que es el tema número 2, que esta es la segunda semana, correspondiente a los sitios de la ciudad. Vamos a ver cuáles son los diferentes sitios como nosotros lo podemos determinar en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Ustedes ya tienen conocimiento. Todo lo que está remarcado de amarillo, solo eso es el tema de desarrollo de la tarea, el contenido de la tarea. ¿Qué es lo que dice que tenemos que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Primero, en la hoja de trabajo dibuja tu ciudad y ubica los diferentes lugares en inglés. Pueden poner parque, pueden poner iglesias, pueden poner los sitios más relevantes, pueden hacer un pequeño bosquejo, un pequeño mapa en el cual ustedes van a ir ubicando los diferentes lugares de la ciudad, qué sé yo, el colegio, qué sé yo, su casa, miles de cosas que ustedes pueden hacer. Todos los lugares que ustedes tienen que ubicar en ese mapa que ustedes van a hacer en este dibujo, obviamente son en inglés. Por ejemplo, la iglesia le colocan, le dibujan donde se encuentra una iglesia, qué sé yo, la iglesia, y le ponen church. Le ponen un parque y le ponen park. Le ponen, qué sé yo, un mercado, le ponen market y así sucesivamente. Y eso ya vamos a ver más adelante cómo están estas estructuras.
La siguiente actividad dice traduce las siguientes palabras. Tenemos port, que significa port, que significa village, que significa art gallery y que significa police department. Ustedes tienen que traducirlo al español. La siguiente dice traduzca al español, en este caso es al inglés. Hay una pequeña distorsión aquí, bueno, un pequeño error, pero tienen que traducirlo al inglés. Parque, ¿cómo se dice parque en inglés? ¿Cómo se dice plaza? ¿Cómo se dice avenida? Y cómo se dice edificio del municipio. Eso lo tienen que traducir en este caso al inglés. Es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea en esta primera actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ustedes ya saben, es fundamental. Esto sí es obligatorio. Si no hacen esto, pierden puntos. Aquí tienen ustedes el esquema. Tenemos Ebenezer High School, tenemos name, nombre de cada uno de ustedes, course, el nivel, el curso al cual están ustedes, date, en este caso tenemos la fecha, subject es la asignatura, en este caso inglés, segment topic es el tema de la tarea y week, a qué semana pertenece esta tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. Esto como encabezado en la parte superior previo al desarrollo de la tarea. Si bien es cierto, la compañerita ya nos hizo recuerdo que ustedes, aparte de esto, ustedes tienen que adjuntar la carátula correspondiente a esta asignatura. Y de igual manera, ustedes tienen que hacerlo con las otras dos asignaturas que también les doy a ustedes. A continuación, ustedes tienen las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema sitios de la ciudad correspondientes a la semana 2 de fecha 19 de agosto del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 19 de agosto, eso quiere decir desde el día de mañana. La fecha límite de entrega es el 10 de septiembre del 2025. Eso quiere decir que tienen un tiempo bastante cómodo para entregar. Y la fecha de publicación de la calificación, eso quiere decir una vez que ustedes han entregado el 10 de septiembre, hasta el 13 de septiembre yo ya les estaré teniendo calificado esta y obviamente la siguiente tarea que ustedes tienen. Recordándoles que ustedes solo tienen dos tareas por unidad. Eso en cuanto al documento correspondiente a su tarea. Ustedes tienen toda la información pertinente, ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer como tarea, cuáles son los requisitos para que cumplan con todo lo que se les solicita. Eso sí, obviamente ustedes tienen que seguir al pie de la letra en cuanto a los requerimientos que tiene cada una de las tareas para que ustedes no pierdan punto alguno y obviamente se mantengan en un nivel bueno en cuanto a calificaciones, que es todas estas calificaciones que ustedes sigan sumando son las que obviamente serán tomadas en cuenta hasta el momento de su graduación. Así es que pongan empeño en todos estos procesos. Y vamos a ver a continuación, justamente vamos a ir viendo y vamos a ir revisando los sitios de la ciudad. Y vamos a ver, por ejemplo, tenemos escuela o colegio, eso se traduce al inglés como school. Ya saben, tanto escuela como colegio, nosotros en inglés le decimos school. Oficina de correos, la oficina postal, hoy, bueno, hoy en día ya no tenemos, pero tenemos otras oficinas de correos como es, por ejemplo, Servientrega. Esas oficinas se denominan post office. Post office son oficinas de correos. Hospital, tenemos, se traduce al inglés como hospital. Si ustedes, obviamente, tanto en español como en inglés tienen la misma escritura, cambia un poco la pronunciación, pues les recuerdo que en inglés nosotros tenemos dos tipos de H. Tenemos una H que es aspirada y una H que no tiene sonido. En este caso aquí nosotros tenemos una H aspirada. Esta H aspirada ya saben que el momento de pronunciar es como que ahí existiera una J. Por eso yo le digo hospital. Entonces, en este caso es una H aspirada. Si fuera una H sin sonido, obviamente directamente se iría sobre la vocal. Por ejemplo, cuando yo quiero decir hora, yo digo our. Our, obviamente, se escribe, obviamente el momento de la escritura se escribe con H, pero como esa es una H sin sonido, directamente se pasa a la siguiente letra, que en este caso también es una vocal. Entonces, our tiene una H sin sonido, en cambio hospital tiene una H aspirada, una H que tiene un sonido de J. Banco, banco a continuación, continuando con el tema, se traduce al inglés como bank.
Estación de bomberos es fire station. Fire station es estación de bomberos. Supermercado es supermarket. Supermarket es un supermercado, una tienda mediana. Ese es un supermercado. La siguiente tenemos grandes almacenes o edificios de almacenes. Ese es un department store. Un department store es un edificio donde se encuentran almacenes, donde se encuentran diferentes tiendas. Restaurante es restaurant. Restaurant es la traducción de restaurante. La siguiente tenemos hotel. Hotel se traduce al inglés igual. Aquí nosotros tenemos una H aspirada. El momento de pronunciar decimos hotel. Hotel es hotel. Museo, museum. Biblioteca, library. Library es una biblioteca, no es una librería. Hay veces que nosotros de pronto solemos equivocarnos o confundir esta traducción, pero en este caso library se traduce al español como biblioteca, donde nosotros vamos a consultar, donde nosotros vamos a investigar, esa es una biblioteca. Entonces, esa se traduce al inglés como library. Cine, hoy en día aquí tenemos algunos cines, tenemos multicines, tenemos unos determinados lugares donde nosotros podemos ir a observar películas. Ese lugar se denomina en inglés o se traduce al inglés como movie theater. Movie theater es el cine como tal. Fábrica, la traducción al inglés es factory, es muy facilita. Factory es fábrica. Departamento de policía, al igual que el departamento de bomberos, es en este caso el departamento de policía es Police Department o cuando es oficina de policía es Police Office. Cualquiera de las dos determinaciones se traduce a este lugar. Entonces, en este caso, departamento de policía es Police Department, y es la traducción del departamento de policía. Tenemos la siguiente, tenemos el ayuntamiento o conocido todo en otros lugares como alcaldía. Eso lo podemos determinar o le podemos traducir de dos formas. Cuando yo digo en algunos lugares, por ejemplo en España le conocen como ayuntamiento. A ese se le traduce al español como City Hall. City Hall es ayuntamiento. Pero si yo quiero decir alcaldía, en otros lugares se les conoce como alcaldía, es Town Hall. Town Hall es alcaldía. Cualquiera de las dos determinaciones, obviamente, tienen como referencia al mismo lugar. La siguiente, prison, es la cárcel, es la prisión. Entonces, prison es el lugar donde se tiene a las personas que por obvias circunstancias han cometido algún tipo de delito y se encuentran obviamente privadas de su libertad. Un centro comercial, facilito, nosotros aquí mucho utilizamos este término, vamos al mall. Mall, entonces en este caso, mall es el centro comercial. Centro comercial se traduce al inglés como mall. Iglesia, cuando vamos los domingos, obviamente eso, la iglesia se traduce al inglés como church. Church es iglesia. Dentro de estas características tenemos la catedral. En algunas ciudades existen catedrales. Esta se traduce al inglés como cathedral. Cathedral es la catedral. Una capilla, una iglesia más pequeña es chapel. Chapel es una capilla, algo más pequeño. Un templo es temple. Temple es un templo. El punto de referencia, cuando de pronto, por ejemplo, dentro de determinados lugares, por ejemplo, en la playa, hay, por ejemplo, las famosas de los faroles que permiten guiar a los barcos, indicar que están cerca de una playa para que no encallen. Ese es un punto de referencia. El punto de referencia en inglés se traduce como landmark. Landmark es punto de referencia. Tenemos la siguiente, cuando vamos a una exposición de arte. Vamos a una galería donde se exponen pinturas, donde se exponen obras de arte. Esta galería de arte se traduce al inglés como Art Gallery. Art Gallery es una galería de arte. Monumento, los monumentos que existen a nivel de cada una de las ciudades tienen historia, bastante historia en función de sus estructuras. Entonces, un monumento se traduce al inglés como monument. Monument es monumento. Hay determinadas palabras que ustedes pueden observar que tienen
casi similitud en cuanto a la escritura y también de pronto un poquito a la pronunciación también dentro de tanto en el español como el inglés. Así es que nosotros ya podemos intuir solo con ver o leer esa palabra, nosotros ya podemos intuir qué quiere decir en el español. Ahora vamos a ver los niveles de acuerdo a los portes de cada una de las ciudades. Cuando hay las ciudades sumamente grandes, las ciudades más pequeñas que nosotros le conocemos como pueblos, la capital, las aldeas, que son pueblitos mucho más pequeñitos y así sucesivamente. Cuando hablamos de una ciudad grande como Riobamba, como Ambato, a estas se les denomina city. Podemos hablar también de Guayaquil, de Cuenca. La mayoría de las ciudades, obviamente, ciudad se traduce al inglés como city. Cuando hablamos de pueblos, ahí, pues, en relación al tamaño, hay determinados pueblitos. Hablemos aquí en Chimborazo. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, algunos cantones dentro de ese proceso. Por ejemplo, tenemos el Cantón Chambo, tenemos Penipe, tenemos Guano. A esos se les denomina están dentro de la característica de pueblos y pueblo se traduce al inglés como town. Town es pueblo. Ya saben, entonces city, ciudad, town, pueblo. Cuando hablamos de capital, ya sabemos en este caso Quito, aquí en el Ecuador, es nuestra capital. Entonces, capital se traduce en inglés como capital. Capital es capital. Una aldea, cuando son los pueblitos sumamente más pequeñitos incluso que un pueblo. Entonces, a esos se denomina village. Villas, village, aldea. Entonces, ahí nosotros tenemos el pueblo más pequeño. Cuando nosotros tenemos en determinados nuestros países, especialmente aquí en el Ecuador, nosotros tenemos puertos, como es el caso de Guayaquil, como es el caso de Manta, de Machala. En ese caso, cuando hablamos de puertos, en este caso marítimos, ahí hablamos de port. Port se traduce como puerto. Port son donde encallan, donde llegan, por ejemplo, es el punto de llegada de los barcos. Entonces, port. Tenemos la metrópolis, en este caso, por ejemplo, Quito tiene una determinación como ciudad metropolitana. Entonces hablamos ahí de una metrópolis. Metrópolis se traduce en inglés justamente similar, metrópoli. Metrópoli es la traducción de metrópoli. Y obviamente algunas ciudades tienen barrios suburbanos, barrios que obviamente por descuido de las autoridades se han convertido en los famosos suburbios. Los suburbios en inglés se traducen como suburb. Suburb es un suburbio, un lugar de una reunión de casas, un barrio que no cuenta con los servicios básicos. Entonces ahí tenemos suburbs. Entonces el suburbio en inglés se traduce como suburb. Esto en cuanto a la mayoría de las determinaciones de los lugares que nosotros podemos encontrar en una ciudad. En nuestra siguiente etapa de clases vamos a ver un poco más en cuanto a la determinación de este tipo de lugares en inglés y vamos a ver los lugares y partes de la ciudad en inglés que son indispensables que cada uno de nosotros ubiquemos y conozcamos, porque en cualquier momento o nos transformamos en turistas o también vamos a tener la oportunidad de que algún turista aquí nos pregunte, por ejemplo, dónde se encuentra, por ejemplo, una iglesia o una X iglesia o un X parque, pero nosotros no podemos dar información. Entonces, dentro de estas características, nosotros vamos a ver una serie de lugares en inglés. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver las partes de la ciudad en inglés. Empecemos con los elementos que encontraremos en cualquier ciudad, aquellos que ayudan a organizar como señales de tránsito en inglés y elementos que encontramos en nuestro día a día cuando caminamos por las calles. Por ejemplo, cuando estamos en la calle, ¿qué es lo que nos encontramos? Algo que es común, que permite organizar el tráfico, es un semáforo. El semáforo en inglés se traduce como traffic light. Traffic light es un semáforo. Una acera por donde nosotros caminamos es sidewalk. Sidewalk es una acera. Un paso peatonal o el paso cebra que nosotros muchas veces ni siquiera utilizamos, pero que se encuentran pintados en las bocacalles. Es un crosswalk. Crosswalk es un paso peatonal. Una avenida, en todas las ciudades existen avenidas. Avenida se traduce como avenue.
Avenue es avenida. Una calle, las calles comunes, que tienen un solo sentido, esas se traducen al inglés como street. Tenemos en más que todo las carreteras, las autopistas, donde existen un flujo de automóviles, pero ya a alta velocidad. Cuando hablamos de autopistas, autopista se traduce al inglés como highway. Highway es una autopista. Las farolas, las lámparas de los postes, el alumbrado público que le conocemos aquí en el Ecuador, esa se traduce al inglés como street lamps. Street lamps son las farolas o las luces de los postes. El buzón de correo es un post box. Post box es un buzón de correo. Y las esquinas, una esquina es corner, lo que mucho escuchamos, por ejemplo, en los partidos de fútbol. Y obviamente no decimos muchas de las veces esquina, sino es un corner, es un corner. Corner significa esquina. Entonces, es la traducción en cuanto a determinados lugares, obviamente los más representativos que nosotros nos vamos a encontrar en nuestro día a día. Vamos a ver a continuación lugares de la ciudad en inglés y los sitios públicos. Ahora pasemos a entidades y establecimientos a los que queremos ir o que sean puntos de referencia para ubicarnos en una determinada ciudad. Tenemos el museo. Museo se traduce al inglés como museum. El siguiente lugar tenemos el parque. Parque se traduce al inglés como park. El hospital, un sitio bastante importante dentro de cada pueblo, de cada ciudad. Hospital, ya saben, se traduce como hospital. También tenemos restaurantes. El restaurante se traduce al inglés como restaurant. Una cafetería es coffee. Coffee es una cafetería. Un hotel es hotel. Una plaza es square. Plazas, pero no hablamos de mercados como aquí les conocemos a las plazas, sino hay determinados lugares que se consideran plazas. Por ejemplo, por ejemplo, en la parte frontal de las iglesias hay determinados explanadas. A ese tipo de estructura se le conoce como square. Square es ese tipo de plazas. Escuela, school. Estación de policía, police station. Estación de bomberos, fire station. Biblioteca, library. Estación de correos, post office. Aquí tenemos algunos lugares en inglés y obviamente que son sitios públicos donde diariamente a veces estamos yendo, estamos ubicándonos periódicamente. Vamos a ver los siguientes, vamos a ver en función de transportes públicos. Digamos que quieren ustedes movilizarse de un lugar a otro y quieren hacer turismo desde una ciudad a otra y necesitan comunicarse en cuestión de transporte. Vamos a ver este grupo de estructuras que son fundamentales para podernos comunicar. Por ejemplo, tenemos la parada de autobús, es bus stop. Bus stop es una parada de autobús. Estación de trenes es train station. Si yo quiero decir estación de buses, es bus station. Si yo quiero decir una estación de taxis, es tax station y así sucesivamente. También lo pueden ubicar. Entonces, bus stop es parada de bus, train station es estación de trenes, subway es en América y underground es en Europa. Hablamos del metro. En Quito, no, ya obviamente ya se encuentra ubicado el metro. Entonces ya saben, en relación del inglés, del inglés británico es underground, se le traduce el metro. Pero a nivel del inglés americano es subway. Las dos obviamente se traducen o tienen su traducción al español como el metro, el medio de transporte, el metro. El aeropuerto. El aeropuerto en inglés es airport. Airport es aeropuerto. Un pasaje es un ticket. Cuando usted, e incluso ya aquí en el español, nosotros ya no decimos pasaje, nosotros decimos deme el ticket del asiento, deme el ticket del bus. Entonces ya saben que ticket es obviamente la versión en inglés, que significa en español pasaje. Taxi es tax, parada de taxi es tax stop. Una gasolinera es gas station, la gasolinera donde cargamos nuestro vehículo. El puerto es port. El estacionamiento es parking lot.
donde guardamos nuestro carro, donde dejamos el vehículo estacionado, es parking lot, es el estacionamiento. Entonces aquí hemos visto algunos de los lugares también en función de movilización, cuando nos queremos movilizar de un lugar a otro. En cuanto a los lugares de ocio en las ciudades, vamos a ver cuáles son, hablemos de los lugares de ocio, lugares a los que queremos ir a visitar por A o B circunstancias, para relajarnos, mirar una película, disfrutar de alguna cosa que nos relaje, que nos permita escapar de nuestra rutina diaria. Por ejemplo, tenemos el cine. Cine se traduce en inglés como cinema, así de fácil, cinema es cine. Un estadio es stadium. Monumento, monument o memorial, cualquiera de los dos, obviamente es la traducción de, monumento. Monumento puede ser monument o memorial, cualquiera de los dos. Un acuario, pues un acuario en algunas ciudades, especialmente en la costa o en el oriente, aquí en el Ecuador, tenemos lugares turísticos donde se encuentran acuarios. Entonces el acuario se traduce en inglés como aquarium. Zoológico, en inglés es zoo. Parque de atracciones es theme park. Theme park es parque de atracciones. Un parque nacional es national park. Jardín, garden. Palacios, palas. Cuando hablamos de determinado, por ejemplo, el Palacio de Gobierno aquí en el Ecuador, en Quito. Entonces, ese tipo de palacios es palace. Castillos, castle. Fuertes, forts. Iglesia, church. Catedrales, cathedral. Templos, temple. Galería, gallery. Punto de referencia, landmark. Un circo, circus. Entonces ahí nosotros hemos podido observar también algunos puntos de referencia de determinados lugares que nos permiten, obviamente, ir a descansar, ir a relajarnos y hacer algún otro tipo de actividad. Esos son los diferentes lugares que nosotros hemos visto, algunos de los lugares más importantes, sitios importantes en función de transporte, en función de ocio, en función de ubicación, una serie de cosas que nosotros podemos encontrar en cada una de nuestras ciudades, por más pequeñas que sean. La mayoría tiene por lo menos 3 a 4 lugares de los que hemos mencionado en esta clase. En función de todas estas actividades que nosotros hemos podido observar en esta clase, obviamente es la tarea que ustedes tienen habilitada y planificada para esta primera actividad. Así es que por favor sigan cumpliendo y ustedes ya pueden, o los que han tenido la oportunidad de ingresar al aula virtual, ustedes ya pudieron haber observado cómo se encuentra estructurado. Como está la primera unidad, igualito va a estar la 2, igualito va a estar la 3, la 4, la 5. Una vez que terminemos la 5, obviamente van a tener un examen principal y un examen supletorio. Y eso es todo. Con eso ustedes automáticamente estarían pasando ya a primero de bachillerato en el caso de cumplir todas las expectativas y todas las obligaciones que ustedes tienen con la institución, tanto en el plano académico como en el plano institucional. Así es que mis queridos amigos, les deseo que tengan una feliz noche, un fuerte abrazo a la distancia, éxitos en este inicio de actividades y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Señoras y señores, que descansen. Dicen una pregunta. Dígame. Igual vamos a tener así mismo una semana de ver y otra semana no. Sí. Ay, ya dice, gracias. La semana anterior, lamentablemente, ya tuvimos la primera semana de clases. Eso les digo, es una semana en la cual obviamente yo les voy a subir las clases. Son las únicas clases que vamos a tener asíncronas, eso quiere decir sin la presencia de ustedes, pero obviamente que ustedes van a tener la clase explicativa. La primera semana no tuvieron actividades, esta segunda semana tienen actividades, la siguiente semana no van a tener actividades y la última semana, que es la cuarta semana, también van a tener actividades. Por lo tanto, ustedes solo van a tener 2 actividades por cada unidad. Eso en cuanto al desarrollo de las actividades. Es importante que ustedes sigan familiarizándose nuevamente con su aula virtual. Señores y señores, un fuerte abrazo. Nos vemos en la clase del día de mañana. Hasta la Gracias, mañana. Hasta Luis. Una buena mañana. noche. Hasta mañana.